ha comenzado. Por la invitación a participar en este seminario conjunto de estadística y ciencia de datos. Cuando me hiciste llegar la invitación, estuvimos buscando un problema que sea apropiado para este seminario y gracias a que conozco a Carlos Galaz Maniego, que es un estudiante del doctorado aquí, del posgrado en biociencias, y él trabajó en la maestría y actualmente está trabajando en el doctorado sobre un tema de reconstrucción paleobioclimática en base a datos de polen, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer esta presentación de manera conjunta, y el título sobre lo que vamos a presentar es Reconstrucción paleobioclimática para el periodo del Holoceno y la transición al Pleistoceno en la vertiente sur de la Sierra de la Madera, Moctezuma, Sonora, ¿no? Y pues es básicamente pasar del polen, o tratar de pasar del polen al clima, o inferir el clima del pasado. El objetivo o el propósito de la presentación, lo confieso, soy nuevo en esta área. Básicamente, Carlos es el que me ha invitado a participar junto con su directora de tesis en este tipo de temas, y entonces voy a heredarles mi propósito, que es entender la problemática. Este es de la presentación, así empecé yo, tratando de entender la problemática, los elementos que conforman esta problemática, y tener un acercamiento a un proceso de solución a partir de estudiar un artículo en el cual presentan una propuesta. Y bueno, el otro propósito atrás es generar interés en esta línea de investigación para los que les guste, y tratar de desarrollar proyectos y productos en este tipo de proyectos interdisciplinarios. La participación de Carlos es muy importante, puesto que él es el que conoce el problema, y entonces le voy a dar la palabra para que a todos Carlos nos explique cuál es el problema, ¿sí? Y ya que esto ayude a que quede más claro lo que sigue de la presentación, que es un enfoque de cómo entrarle a proponer una solución al problema de reconstrucción paleobioclimática con base en datos de polen. Adelante, Carlos, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Galaz, como les mencionaron, soy alumno del doctorado en biociencias de la Universidad de Sonora, y hoy les voy a hablar un poquito acerca de la problemática en la que se basa esta ponencia, ubicándonos un poco en el contexto de esta investigación, la cual se puede definir como un trabajo multidisciplinario que consta de una reconstrucción climática de vegetación durante la transición del Pleistoceno al Holoceno, es decir, alrededor de los últimos 15.000, 16.000 años antes del presente. Espero que sea de su agrado. Para situarnos un poco en el contexto en el que se desarrolla esta investigación, este trabajo se enmarca dentro de la problemática del cambio climático actual, donde el estudio de las variaciones geológicas y paleoecológicas a través del tiempo es clave para entender todos los procesos y la dinámica ecosistémica. Siguiente, por favor. Lo tengo. Debido a la susceptibilidad que tienen todos estos ambientes, los ambientes sedimentarios y las comunidades vegetales a la variación climática, estos son ampliamente utilizados como fuentes de información o proxies para la realización de estudios paleoambientales. ¿Cómo puedo moverla yo, no? Bueno, hablando un poco de la escala temporal, el trabajo se enmarca dentro del Cuaternario, el último periodo del tiempo geológico, que cubre los últimos 202.58 millones de años, el cual está caracterizado por haber presentado una amplia variación climática, como lo pueden ver en este gráfico, donde en el eje de las X se muestran la escala temporal, y en el Y los valores del isótopo 18, de oxígeno 18, los cuales son ampliamente utilizados para estimar temperaturas. Como pueden ver, se muestran alternancias entre fases frías y cálidas, las cuales se denominan periodos glaciares interglaciares respectivamente, a través de todo este intervalo de tiempo. Siendo más específicos, el trabajo se desarrolla en el último de estos eventos, marcado en azul en la izquierda del gráfico, es decir, los últimos 16.000 años aproximadamente. Siguiente. Los cuales, al igual que el resto del tiempo del Cuaternario, experimentaron una muy fuerte variación climática, pasando de un episodio muy frío durante la última glaciación a un periodo interglaciar cálido en el que nos encontramos ahora, el Holoceno.
En este mismo gráfico podemos observar el isótopo 18, en la parte inferior del gráfico, los valores del isótopo 18, y se puede ver la tendencia de la temperatura global. Durante este episodio de tiempo, se puede detectar dos periodos muy fríos y dos episodios muy cálidos. En el GS2 y el GS1, los episodios muy fríos, y los más cálidos, el G1, GI1 y el Holoceno, ¿no? Porque el inicio del Holoceno. Siguiente. El presente trabajo se desarrolló en Ciénega Tonibabe, la cual está ubicada en la ladera suroeste de la Sierra La Madera, en el municipio de Moctezuma, Sonora, región central del estado. El sitio se ubica alrededor de 780 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura y una precipitación media de 20 y 490 milímetros respectivamente. Esta es una imagen actual del sitio y se pueden observar que el suelo está cubierto por hierbas y no permite la instalación de árboles. La ciénega está alimentada por un manantial hidrotermal que mantiene condiciones de saturación de agua en el suelo, y esta es una de las razones principales por las que este sitio es idóneo para la realización de este tipo de trabajo, debido a que es muy favorable para la preservación de granos de polen fósil. Siguiente. Bien, okay. Hablando un poco de vegetación, el sitio se encuentra inmerso dentro de un matorral tropical, similar al que tenemos actualmente en regiones cercanas a la capital. Se encuentra en este tipo de vegetación, muestra vegetaciones con plantas tipo de cactus columnares, árboles relativamente bajos y espinosos, los cuales están adaptados a la aridez y a las altas temperaturas. En las porciones un poco más elevadas, la siguiente, por favor, se desarrolla un encinar, que es un tipo de vegetación con una afinidad un poco más templada y que soporta temperaturas más bajas, incluso por debajo del punto de congelación. En la parte más alta de la sierra, la siguiente, se desarrolla un bosque de pino encino, el cual está caracterizado por el dominio de especies y su adaptación, el dominio de estas especies de pinos y encinos y su adaptación a condiciones frías y húmedas. Al suroeste del sitio se desarrolla un pastizal con encinos que presenta características similares al encinar, pero con coberturas menor en los árboles. La combinación de todos estos tipos de vegetación en un área tan pequeña hace que el análisis polínico se complique un poco, debido a que tienes el aporte de granos de polen de distintos tipos de vegetación. Algo muy interesante también y que hay que notar es que debido a la posición del sitio de estudio en los pies de la sierra, este es un sitio muy favorable, ya que cualquier variación ambiental que se presente en la región genera un efecto de desplazamiento de la vegetación en altitud y permite que quede plasmado en el registro sedimentario de la Ciénega Tonibabe. De este sitio de estudio se extrajo, que les acabo de describir, se extrajo una secuencia de sedimentos que mide 331 centímetros de largo, la cual fue clasificada en 5 unidades litológicas basada en la coloración, tamaño de partícula y los cambios litológicos, las cuales están denotadas de la A a la E. Como pueden ver, la secuencia es muy variable en todos estos parámetros, tanto en la coloración, el tamaño de partícula y los cambios litológicos. Es muy variable y esto es un reflejo de la intensa variación ambiental que se experimenta durante este intervalo. La base de la secuencia fue flechada por un radiocarbono y pues de ahí el posicionamiento en la escala temporal. Siguiente, por favor. La secuencia se cortó en intervalos iguales y a cada una de las muestras se le realizó un análisis polínico de alta resolución. Como pueden ver en este gráfico resumido, se puede ver un diagrama polínico en donde en el eje de las X se muestran los porcentajes de cada uno de los taxones que se identificaron, de una parte de los taxones que se identificaron, la cual te permite ver la variación de las frecuencias de cada uno de los tipos de polen y ver la variación en la vegetación. En el panel derecho del gráfico se observa un análisis de conglomerados estratificados llamado CONIS, el cual te permite agrupar muestras que tienen pues cierta afinidad y permite la categorización de todas las secuencias sedimentarias en zonas polínicas, cuales están denotadas en el segundo panel después de análisis de conglomerados. Siguiente. Como pueden ver, hay una gran cantidad de taxones en el diagrama, lo cual refleja que la gran diversidad de plantas que hay en la región. Aquí se muestran algunos ejemplos de las familias que representan, de las familias botánicas que representan el diagrama polínico. Pero pues no solo se trata de la vegetación de estos. De hecho, en lo que haremos más énfasis para esta ponencia es la variación climática, la cual, al igual que la vegetación, puede ser inferida a través de un análisis polínico.
Para esto se llevan a cabo diversos tipos, diversos análisis, los cuales pues, se van a definir más adelante. Para la inferencia del clima, la inferencia del clima de la que me refiero se basa en algo que nosotros denominamos lluvia polínica actual, la cual pues no es otra cosa más que muestras superficiales de polen de referencia, las cuales que al igual que las muestras fósiles presentan una combinación de frecuencias en los taxones y a las cuales se les puede atribuir condiciones climáticas actuales. Aquí en este gráfico, en este mapa, por ejemplo, vemos la distribución de puntos en el espacio, en la región noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, y se pueden observar cada punto corresponde a una muestra superficial a la cual tiene atribuida frecuencias polínicas. Siguiente, por favor. Con esto podemos decir, por ejemplo, que a cada uno de estos puntos se le atribuye un valor en la variable bioclimática. Por ejemplo, se le puede atribuir un valor para temperatura media, para temperatura de verano y cualquier otra variable bioclimática. Y basado en algo que nosotros denominamos como el principio del uniformismo, el cual se basa en que los fenómenos actuales se llevaron de la misma manera en el pasado. Estos valores se pueden relacionar directamente con las muestras fósiles e intentar inferir las condiciones ambientales utilizando estas muestras de referencia. De manera que al final nosotros podemos ligar una o varias muestras de referencia a cada una de las muestras problema y de cierta manera relacionarle los valores de la variable bioclimática a las muestras problema. ¿Siente? De manera que de manera que se le pueda atribuir una muestra específica en particular a una muestra problema. ¿Siguiente? Y asignarle un valor numérico de la variable bioclimática a tu muestra problema. Y al final, siguiente. Y al final viene el núcleo del problema. Y con esto se puede reconstruir, se hace una reconstrucción de cualquiera de las variables bioclimáticas de interés. Y con esto intentamos nosotros responder a la pregunta principal del tema de la ponencia que vamos a hablar, que es cómo fue la temperatura en la Ciénaga Tonibabi durante los últimos 16.000 años aproximadamente. Ya de mi parte sería eso. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí está, estamos los dos para responder con respecto al problema. Cuando Carlos me hizo esta presentación, se me hizo relativamente claro cuál es el problema, pero ya la manera de solucionarlo, pues no, o sea, qué enfoques usar o qué proceso hay que seguir. No lo tenía tan claro, entonces le solicité a Carlos bibliografía y él me pasó este libro y me dijo que leyera el capítulo 14. Entonces, cuando leo el capítulo 14, la verdad sí fue muy de manera de introducirme a todo el tema, el contexto y todas las técnicas en general que hay, sí fue muy útil. O sea, pero de manera general, ¿no? O sea, no de manera específica qué se hace paso a paso en una metodología. Y en particular, en este libro, ahí en el capítulo 14, viene un diagrama de flujo del proceso para entrarle al problema de reconstrucción. Entonces, pues al principio no entendía muy bien y hasta hay detalles de terminología porque está en otra área, no es en la área estadística. Entonces, pues dice que hay que empezar con un conjunto de entrenamiento, pues ya vimos que vamos a tener un conjunto de entrenamiento en y también habla de transformaciones de especies y de variables ambientales, ¿no? Entonces, me parece que esto tiene que ver con que a veces tienes que juntar ciertos grupos en grupos polínicos o taxones para poder hacer el análisis, ¿no? Y luego también el tipo de variables que hay que utilizar, hay que hacer una selección de cuáles te importan, ¿no? Y también esto de métodos numéricos, ajuste, diagnóstico, y todo esto aparentemente es para detección de outliers, ¿no? De datos raros o atípicos que están presentes dentro de tu conjunto de entrenamiento. Y obviamente lo que hayas utilizado te tiene que permitir evaluar para después seleccionar. Y esto de evaluar el modelos o evaluación de modelos, hay varias técnicas que aquí las ponen, ¿no? Como esta de cross-validation, ¿no? Entonces, pero todo esto tiene que ver con el conjunto de entrenamiento y como que estar muy seguros
de que lo que tienes como conjunto de entrenamiento y como datos fósiles o históricos tienen la estructura que buscas y la información que requieres para hacer un proceso de reconstrucción. Porque de aquí ya viene a la parte de usar alguna técnica para reconstruir y cuando hablo de técnicas, ahí ya pueden pensar en machine learning, lo que están enfocados a cosas de computación, redes neuronales, y hay otras técnicas más del campo desarrollado del álgebra, ¿no? Eh, y pues obviamente hay que hacer un diagnóstico y hay que comparar la reconstrucción que haces, ¿no? Una especie de valoración también. Entonces, digo, ya se los puedo explicar de una manera un poco más clara para mí porque ya leí un artículo y ya pasé por algunas partes, porque ese artículo mostraba algunas partes del proceso. Y es lo que les quiero mostrar a ustedes, este artículo eh, que ilustra cómo se hace y cómo están estas cosas que aparecen, estas cajitas que aparecen aquí, cómo se van presentando en un artículo. Es un poco viejito, pero al final de cuentas es uno de los pioneros en esta área de reconstrucción paleobioclimática, ¿no? Entonces, Guiot en 1990 presenta este artículo y me pareció también muy apropiado para aquí, para el seminario. Entonces, ese es el que le voy a contar lo que él hace básicamente, ¿no? Eh, entonces, él empieza describiendo los datos y los datos modernos. Él hace un estudio en Francia, pero yo quería tener un poco de control sobre las técnicas que él hace y reconstruir todas sus técnicas. Entonces, simulé un juego de datos de entrenamiento. No les voy a platicar todavía cómo, pero obviamente usé los datos reales que tenemos de Carlos para simular un conjunto de datos de entrenamiento que básicamente tienen latitud, longitud, la variable bioclimática que te interesa, el isótopo de oxígeno 18, y bueno, en este caso estoy poniendo esa variable bioclimática como si fuera la de interés, pero en realidad pueden ser de la lista que dio Carlos, cualquiera de ellas o un subconjunto de ellas. Entonces, pero básicamente van a encontrar una base de datos de esta forma: latitud, longitud, las variables bioclimáticas y los taxones o grupos polínicos, ¿no? Estos son, lo voy a llamar taxones para estar de acuerdo con lo que platicó Carlos hace rato. Entonces tenemos 9, incluido otros, junté todo un grupo, ¿no? Entonces, esto es el tipo de datos que se llaman datos de entrenamiento. En el artículo no hacen una gráfica como esta, ellos lo describen básicamente, pero a mí se me hizo muy, muy fácil, por claridad, graficar en el eje X la variable bioclimática de interés, sus valores, y para dar de cuenta que esta es una fila de la base de datos de entrenamiento, y aquí está la distribución de los porcentajes de polen. Estos son los porcentajes de polen de pino que había en la muestra, este es el otro, y todo esto obviamente suma 1, ¿no? Y aquí están los taxones. Entonces, en el artículo, IOTA hace algo, digamos que es muy, muy, muy usual en el análisis de, de bases de datos, ¿no? En el área de análisis multivariado, ¿no? Usar componentes principales. Aunque él no hace una gráfica como esta, describe de alguna manera lo que está sucediendo. Entonces a mí se me hizo más fácil con la gráfica, perdón, y lo que se observa es que el primer componente principal y el segundo eh, absorben gran parte de la variabilidad de los datos. Entonces, pues se explican de manera, digamos, podría pensarse apropiada para resumir y bajar la dimensión, y te permite ver también que el primer componente es como un gradiente térmico, porque si se dan cuenta está asociada, este análisis no se hizo con la variable bioclimática, solamente con los taxones como variables. Lo único que estoy usando es la variable bioclimática para pintar los puntos con su correspondiente valor de variable bioclimática. Entonces, le digo que se ve un gradiente porque va de zonas más frías
donde aparece el pino, hasta zonas menos frías, donde aparecen estas otras especies que tienen, están más adaptadas para ese tipo digamos, de temperatura, ¿no? Entonces, pues, se observa eso, que está bien relacionada con el primer componente, está muy bien relacionado con el isótopo de oxígeno 18, y lo que sí hacen muy, muy claro en el artículo es graficar la latitud y la longitud de los puntos de entrenamiento con respecto al valor de la primera componente. Y como la primera componente ya vimos que está bien relacionada con la variable bioclimática, entonces ellos lo hacen para tratar de detectar que no existan datos raros o atípicos y si hay alguna zona de preferencia, de la distribución geográfica que esté bien en los datos de entrenamiento. Yo, como estos son datos simulados, yo intenté también colocarle una latitud y longitud de forma que separe el norte y el sur, y de alguna manera lo rescata, ¿no? El valores más cálidos hacia acá abajo y más arriba más fríos. Pero eso es lo que básicamente está tratando de hacer en el artículo él con los componentes, graficándolo a partir de la latitud y de la longitud, ¿no? Una gráfica que él muestra en el artículo es esta, es la de las correlaciones entre los componentes principales y la variable bioclimática. Esto lo puede hacer porque si ustedes tienen esta base de datos de entrenamiento y calculan las componentes principales, entonces a cada fila le corresponde un valor en la componente 1, en la componente 2, y lo pueden poner como columnas adicionales. Y entonces podrían calcular cuál es la correlación de esta columna, la de la variable bioclimática, con la primera componente, con la segunda, con la tercera. Y él grafica eso y pues concluye, al igual que yo, en su ejemplo, que está muy altamente correlacionado la primera componente con la variable bioclimática. Entonces, ahora lo que ya veíamos en esta parte, ¿no? Que está representando ese gradiente térmico. Bien, entonces, una vez que él presenta los datos de entrenamiento y hace una descripción en base a un resumen de componentes principales, él muestra los datos fósiles y solamente dice, ahí está la matriz, o bueno, ahí están los datos, y habla de la profundidad y obviamente de la relacionada a cada profundidad con la edad, ¿no? Y entonces, así tendrían unos datos de datos fósiles, la profundidad, la edad, y en ese nivel los porcentajes de pino de los taxones que se encontraron. Pues aquí hago nuevamente la misma gráfica. Obviamente aquí no tenemos variable bioclimática, es lo que interesa reconstruir. Y lo que sí estoy poniendo es el tiempo o la edad, ¿no? Y aquí la distribución del polen. Entonces, una vez que él presenta los datos de entrenamiento, datos actuales o datos modernos, y los datos fósiles, él empieza con el método de cómo va a estudiar estas. Entonces, algo que él llama diagrama de polen o espectro de polen, no es otra cosa que esta matriz, es la matriz de frecuencias, donde en las filas tiene el tiempo asociado a la edad, asociado a la profundidad, y en las columnas tiene los taxones. En nuestro caso tenemos 9 taxones y muchas filas, ¿no? Un poco de notación, él llama STJ a un elemento de esta matriz y ST al vector fila de esa matriz. Esta imagen la copié del artículo y así es como él denota, ¿no? Vamos a hablar que tenemos M taxones y N filas de tiempo, ¿sí? Ahora, dentro del método, él dice, yo quiero estudiar esta matriz S y entonces voy a pasar de esa matriz S a otra matriz, a una matriz R. Esa matriz R es una matriz de autocorrelación y es una matriz de autocorrelación entre taxones. Entre el taxón I y el taxón K, calculo la autocorrelación de retardo 1. ¿Cómo la calculo? Pues cada valor, esta es la media por columna de los taxones y esta es la desviación de esa columna y esta es la desviación de la columna K y esta es su media. Y entonces lo que estoy calculando es el espectro en el tiempo t, en cada tiempo t de ese taxón, estandarizado con su media y su desviación, con respecto al espectro en el tiempo t más 1, pero del otro taxón. Entonces es una matriz de autocorrelación de lag igual a 1
o de retardo igual a 1. Eh, Está interesante porque esto no es una serie de tiempo como tal, porque en realidad estamos hablando de profundidades, ¿no? O sea, y no todas las profundidades, digo, los niveles o los cortes en la profundidad están asociados a la misma unidad de tiempo, me parece. Entonces hay que tener cuidado cómo pensamos esta matriz de autocorrelación. Aunque no lo dice en el artículo, creo que es algo interesante que a mí no me había tocado ver este tipo de cosas, ¿no? Y el efecto que puede tener en el análisis. Pero bueno, entonces el autor pasa de esa matriz S a la matriz R y él dice, y creo que con mucha razón, que la dinámica de esta matriz S en el tiempo y cómo transmite esa información es a través de R. Entonces, él dice, voy a estudiar R, pero, pero R tiene unos ciertos detalles, no es una típica matriz no es simétrica, vaya. Entonces no puede calcular directamente los eigenvectores e eigenvalores, porque él lo que quiere hacer es resumir esta matriz, porque aún M sea la cantidad de taxones, yo estoy poniendo en mi ejemplo 9, pero en el ejemplo real son más de 100 taxones. Entonces es una matriz grande y entonces quiere resumirla para poder estudiarla también. Entonces, por una conveniencia matemática, trabaja con R transpuesta R y calcula los eigenvalores y los eigenvectores y luego pues se regresa y dice cuáles son los de R. Entonces, la matriz A tiene los eigenvectores y él le llama los pesos, ¿no? Paleobioclimáticos y una matriz diagonal de eigenvalor. Ahora, hace algo muy, muy interesante. Yo creo que se enamoró de la técnica de componentes principales o le vio el potencial, porque ahora lo que hace es no crea combinaciones lineales con los componentes principales de la matriz S, crea combinaciones lineales con la matriz S estandarizada, sí, pero los pesos corresponden a la matriz R, a esta matriz de autocorrelación de retardo 1. Entonces, esta matriz, a este producto, a este le llama matriz paleobioclimática y esta, pues le llama que cada fila es una serie de tiempo paleobioclimática que se forma como una combinación lineal del espectro estandarizado con los pesos correspondientes a la matriz de autocorrelación que tienen información sobre la dinámica en el tiempo que transmite un taxón a otro taxón. Entonces, bueno, ahora él dice, eh, ¿qué tan buena es esta nueva matriz que yo he creado? ¿No? Entonces, él muestra que si calcula la autocovarianza o sea, de cada columna, el cálculo que sale al final es el LJ. O sea, si toma la columna J, el taxón J correspondiente, entonces te va a dar el eigenvalor. Entonces dice, pues eso es una buena noticia porque ya tengo ordenados por columna las que tienen la mayor autocovarianza. Y entonces es al mismo estilo de componentes del cálculo de la técnica de componentes principales. La primera columna de mi matriz paleobioclimática tiene la más alta autocovarianza y la segunda tiene la segunda más alta autocovarianza y entonces la representatividad la toma al mismo estilo de cuando elegimos cuánto aporta cada componente principal a la variabilidad, ¿no? Entonces aquí es en términos de la autocovarianza. Y bueno, da una fórmula ahí para la autocorrelación. Y lo que él hace, después de presentar todo esto de manera teórica, dice, antes de comenzar ya con el análisis de datos, es conveniente transformar. La verdad no sé por qué hace esto de esta forma, o sea, sé que hay que transformar porque puedes tener problemas con taxones que tienen muy pocos valores, o sea, están ausentes, tienen valor cero y cosas de ese tipo, entonces lo que hace es multiplicar por 10 y sumar 1 a cada elemento y sacar el logaritmo, ¿no? En términos matricial sería aplicar esto a los datos del espectro y trabajar como si esa fuera mi matriz S. Entonces, él lo hace y ya lo aplica a los datos reales y muestra que la primera columna de la matriz de paleobioclimática tiene una alta representatividad
y una autocorrelación también muy alta. Una vez que él hace eso, él dice, voy a, a mostrar cómo se ven, cómo se ve esta matriz, cómo se ven los pesos, cómo se ve eh, la información que me está proporcionando esto. Entonces, él grafica los pesos y yo también lo hago para el juego de datos que yo tengo. Y entonces al graficar los pesos, que no son otra cosa que los eigenvectores de la matriz R, que recoge la dinámica de cómo se transmite información de un taxón a otro taxón en un periodo 1 a través del tiempo o a través de la profundidad, mejor dicho. Entonces se hizo esto. Yo no entendía por qué se hacían dos hacia abajo y todos los demás hacia arriba. Entonces ya cuando empiezo a ver cada especie y ponerle fotos, y ya después conversando con Carlos, pues estos tienen característica de ser de tipo arbóreo, y entonces jalan para un lado y obviamente estos de aquí jalan para el otro. Entonces, esto se hace en el artículo y se muestra, y lo muestra para sus datos, y también grafica la primera columna, o le llama la primera serie de tiempo de la matriz paleobioclimática, y le sale muy parecido a lo que yo estoy presentando, que la segunda componente en realidad es aparentemente un poco de ruido alrededor del cero, pero donde sí se ven cambios, la que sí está marcando, o la que sí está describiendo cambios importantes, es la primera, ¿no? Está en esta parte y pues aquí se ve también en la base de datos de fósil, ¿no? Aquí lo importante, creo yo, es o sea, el poder construir un índice que te permita comparar información de matrices que pueden ser tan grandes que cómo dices que son adecuadas para el estudio que vas a hacer. Entonces, él termina esta parte con esta comparación diciendo, acá están los datos fósiles y aquí están los datos de entrenamiento, miren cómo se ve la representatividad en ambos casos, la primera columna de la matriz paleobioclimática me da estos resultados muy similares y en esencia la estructura que están mostrando tanto en los datos fósiles como en los datos de entrenamiento es muy parecido. Entonces todo esto lo hace, toda esta primera parte es de los datos de entrenamiento y de estar tranquilo y de los datos fósiles, estar tranquilo de que tienes buena información para lo que sigue, para reconstruir. Entonces, es muy interesante el desarrollar metodología para esta parte en particular, ¿no? En esta parte del proceso, ¿no? Y luego ya una vez que tiene esto dice, vamos a entrarle al problema ya de la reconstrucción a través de medición de similaridad. Él propone una manera de cuantificar la similaridad. Obviamente da una lista de los que ya hay en la literatura y él propone una donde utiliza los pesos de la matriz diagonal L que ya había calculado anteriormente. Entonces, esto acuérdense que solamente es la transformación de los datos, pero lo que está calculando aquí es una distancia entre cada fila del espectro del entrenamiento con cada fila del espectro fósil. Y lo que está midiendo es esa fila, qué tanto se parece a todas las filas, a cada una de las otras filas. Y está guardando todas esas distancias. Entonces, ¿qué es? Para no, porque E de entrenamiento, F de fósil, el tiempo E, la fila, el tiempo F, pero en el de entrenamiento en el fósil, y K es por eso basta M, son la cantidad de taxones. Creo que esto se ilustra mejor así. Yo voy a agarrar la primera fila y le voy a calcular la distancia a esta primera fila, así como me dice la fórmula. Agarro este con este con este, y calculo esa distancia. Obviamente es una distancia, pues un promedio ponderado, con esos pesos que encontré que eran los buenos allá, para resumir la información, o que tienen la magnitud apropiada para el peso que le tienes que dar a cada combinación. Y esto lo hago con la primera, con la segunda. Y note que tengo aquí justamente la variable bioclimática. Entonces, cuando haga la distancia de este con la primera,
tiene este valor, lo puedo asociar a esta variable bioclimática, le puedo asociar esa distancia. Cuando haga esta fila con la segunda fila, voy a asociarle la misma distancia, la misma variable bioclimática a la otra distancia. Y es posible hacer esto con todos, la primera fila, y luego agarrar otra fila y vuelvo a hacer lo mismo. Y entonces es posible tener una matriz de ese tipo donde a cada fila, a cada valor de la variable bioclimática del conjunto de entrenamiento le corresponde una distancia con la primera fila del fósil, con la segunda fila del fósil, con la tercera fila, con la cuarta fila. Por ejemplo, esta sería la 8, la distancia 8 con respecto a la de fósil en la columna 3, en la fila. Y entonces, acuérdense que para el entrenamiento tengo la variable bioclimática, para fósil no tengo la variable, pero lo que sí tengo es la edad o la profundidad y por una cuestión de asociarle a esa edad una edad, entonces tengo la edad. Entonces, ¿cómo se hace la reconstrucción para cada columna? Encontrar la fila donde está localizada la mínima distancia y guardar ese valor de la variable bioclimática correspondiente. Para cada columna, obtener la edad, porque cada columna tiene una edad, porque corresponde a lo fósil, que se encuentra registrada en la base de datos fósil. Y luego hago la pareja nada más. ¿Sí? Entonces, ya con eso es posible hacer, ya esta es una aplicación y a los datos así lo hice y esto es lo que salió. Esta es la técnica que él propone. Y les digo, como yo simulé los datos y yo tenía la relación entre la edad y la variable bioclimática, esa es la verdad. Entonces, digo, este es el resultado que daría, ¿no? Obviamente en la realidad no conocemos la verdad. Ahora, él propone heredar incertidumbre o de alguna manera a este resultado puntual. Entonces, ¿cómo lo hace? Él dice, voy a usar Bootstrap. Y su procedimiento es muy simple. Él dice, ya tengo mi matriz construida y voy a seleccionar aleatoriamente P filas de la matriz. P filas. Y como tengo las P filas, yo puedo determinar cuál fue la distancia mínima, que le voy a llamar D sub 2 o de 2, y yo puedo guardar cuál es el valor de la variable bioclimática que salió en esa muestra que tomé de P filas, cuál es la distancia mínima y cuál es la edad correspondiente. Y puedo hacer esto muchas veces. Puedo seleccionar muchas veces P filas y estar calculando cada vez la distancia que le corresponde mínima, la variable bioclimática correspondiente y la edad, ¿no? Y entonces, él dice, pues ya una vez que tenemos esto, podemos aplicar las fórmulas para el límite inferior, central y superior que voy a mostrar a continuación. Entonces, cuando él, este es su valor central y la notación, en este caso, la C sería nuestra variable bioclimática, el isótopo de oxígeno 18. Y si se dan cuenta, esto no es otra cosa que un promedio nuevamente ponderado con respecto a las distancias, al cuadrado, pero es un promedio ponderado. Y para encontrar los límites superior e inferior, y esto se hace con las muestras Bootstrap que obtuviste. Digamos que lo hicimos S veces y cada vez que hice las muestras Bootstrap obtuve un valor de la variable bioclimática, obtuve una distancia y obviamente una edad. Y que es la misma edad porque tenemos la misma columna. Y entonces, pero los extremos, aquí hay algo curioso. Debe haber algún error de dedo dentro de esto porque ambas no pueden ser mayores o iguales que 0. Primero no me había dado cuenta y lo programé y me salió cosas raras y entonces después revisé la programada y no le vi error y después ya me fui al artículo, ya lo revisé con cuidado y las dos no pueden ser positivas, ¿no? De hecho, me fui a un artículo, o sea, no entendía tampoco cuál era la corrección que se tiene que hacer, porque no sé bien de dónde salió esto, no da referencias, pero me fui a otro artículo de él donde dice uno que le siguió al que estoy presentando, donde dice,
que el R0, o sea, el valor de la variable bioclimática lo calcule como siempre, pero el límite superior y el límite inferior se van a calcular de esta manera, pero solamente aquí en la fórmula vamos a considerar todos los valores que fueron mayores que este valor medio. O sea, hay que calcular primero un valor medio con todas las muestras bootstrap y después ver cuáles están arriba de este valor medio y cuáles están abajo. Y con esa colección de valores de la variable bioclimática que fueron mayores que esta, calculas esta fórmula y tienes un límite superior, y con todos los que están por debajo de esto, calculas la misma fórmula y tienes un límite inferior. Entonces, pues ya preferí calcularlo de esta forma, y este sería el resultado que se obtiene con, con la estimación bootstrap, digamos, con los intervalos, ¿no? Eh, Finalmente, él en el artículo hace una especie, una validación, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Al conjunto de entrenamiento lo parte en dos y aplica a la mitad del conjunto de entrenamiento la misma técnica que le acabamos de ver con todo y bootstrap. Y entonces, él cuenta cuántas veces atrapó a la verdad, porque en el conjunto de entrenamiento tienes la variable bioclimática, ¿no? Entonces, la verdad entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces atrapa, el intervalo lo atrapó, ¿no? Eh, pues yo hice lo mismo, solamente que cuando yo hice todo esto puse como que mi dato de entrenamiento solamente tenían 50 filas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un problema real estamos hablando de 4000 filas. Entonces, yo lo hice con 50, entonces tomé la mitad, 25 datos nomás para, digamos, volver a replicar todo el análisis. Y ya a la hora de calcular si atrapaba la verdad, pues si ustedes cuentan cuántos puntos caen afuera, son 9. Entonces 9 son como 35% de error, ¿no? Él en el artículo habla de un 70, 75 de éxito, ¿no? Entonces aquí me sale como un 65. Pues quizás tiene que ver con que yo tengo 50 datos, ¿no? Y lo partí en dos, 25, 25, ¿no? Entonces, pero bueno, mi punto es que pasa por este proceso de validar. Lo que no entiendo es por qué lo hace hasta el final, ¿no? Pero bueno, eh, pero eso es lo que hacen en el artículo. Y pues yo creo que eh, esperamos haber puesto en claro el problema y un proceso de cómo hacer esta reconstrucción, que tiene ciertas características digo, a mí me parece muy, muy elegante el proceso, muy, muy, muy elegante lo que utilizó en el camino, en la primera parte, y pues todos estos pasos que viene haciendo, ¿no? Todas estas técnicas que viene utilizando, y pues hasta aquí sería la presentación. No sé si hubieran preguntas, dudas. Muy bien, muchas gracias. Sí, preguntas, pueden abrir sus micrófonos. Yo tengo unas, de lo que Carlos ya nos comentaba, pues ya tienen ciertos datos. ¿Por qué tuviste la necesidad de simular datos? Bueno, primero porque teníamos datos del lugar de estudio y Carlos todavía estaba procesando la base de datos de entrenamiento. Esa todavía no la teníamos, ¿no? Entonces, pero independientemente de eso, yo quería ver qué, o sea, bajo un escenario más controlado, un escenario donde yo sé cuál es la relación que guardan. De hecho, lo simulé este, con un modelo, estos logísticos multinomiales, a partir de un modelo de ese tipo, donde puse la relación que ya tenía yo, de alguna manera, estudiada de esta variable bioclimática en el tiempo, ¿no? O sea, hay datos
de cómo se comporta esta variable en el tiempo. Entonces, por eso generé un escenario en el cual me permitiera, eh, eh, digamos, saber por dónde estaba la verdad y, y que darme seguridad de que se está implementando bien, porque si ves, se implementó todas las técnicas, o sea, todas las técnicas que están ahí en el artículo, pues ahí fueron programando, las fui programando y las fui implementando, ¿no? Entonces quería más o menos ir viendo que todo vaya saliendo de manera apropiada, ¿no? Y sí se ve que, bueno, sí se logra más o menos hacer la inferencia. El problema, como dices, tal vez fueron los pocos datos que se utilizaron para la validación, pero también lo deseable es utilizar datos que no sean tan diferentes de la realidad con la que te vas a enfrentar con los datos verdaderos. Por ejemplo, la interpretación que haces del gradiente con el PCA se ve muy bonita, pero son datos simulados, ¿no? Entonces, eso obviamente podría ser extremadamente diferente con los datos verdaderos, ¿no? Eh, sí, pero son simulados, digamos, bajo las mismas características que tienen los datos verdaderos, ¿ah? Eh, o sea, de alguna manera no, yo digo, sí, sí habrá un poco de ruido a la hora que analices datos reales, ¿no? Pero es tan así que en el artículo le sale una correlación altísima, altísima entre el componente principal y unos datos reales que ellos que usan de Francia, ¿no? O sea, tampoco no creo que esté tan descabellado pensar de que pudieras encontrar una alta explicación de la variabilidad y que el primer componente esté dándote un tipo de gradiente de alguna variable bioclimática que estés estudiando. Te digo, lo dice en el artículo, él no hace todo esto, pero con esto dice, está altamente correlacionado Ujú. con el Sí, primero. será muy interesante ver esas figuras ya Con los con datos al reales. menos, Sí, sí, claro, sí, 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 sí. claro que sí. Sí, sí. Tengo más preguntas, pero vamos a ver si alguien más tiene alguna duda o comentario. Sí, Yo bien, tengo, lleno. Adelante, Andrés. Adelante. hola José, ¿cómo estás? ¿Quién es Andrés? ¿Verdad? Andrés, Ah, órale, ¿cómo estás? bien, bien, gracias, gracias. Qué gusto ver que andan trabajando en Palio. Este, Ok. tengo, eh, hay un problema fundamental aquí. ¿Cómo establecieron la relación de profundidad con edad? No, pues se ve que tú sí sabes de esto, ¿no? Ya. Mira, eh, Carlos, esto es una de las cosas que platicamos al inicio cuando recién estábamos, cuando nos presentaron el problema, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, y ojalá que esté Carlos todavía también, si me salto algo, ubicaron cinco lugares de profundidad, ¿sí? Bueno, cuatro, porque el de arriba lo conocen, pues la parte más de arriba la conocen. Entonces ubicaron 4 puntos de profundidad y esas muestras la mandaron a fechar con carbono 14. Tengo entendido que es un poco caro y por lo tanto solamente fecharon 4. Y a partir de esas 5, porque te digo, la más reciente pues también valía, hicieron una simple interpolación de punto a punto y así le dieron valores a los datos donde no había edad. La verdad no sé qué tan bueno, qué tan preciso. Vi los 5 puntos yo y en realidad, o sea, se curvean en una parte hacia más atrás, hacia el pasado, se empiezan a curvear donde, o sea, si quisieras interpolar todo usando todos los puntos, no sé qué se podría usar ahí, pero ellos lo hacen de punto a punto y asignan el valor correspondiente. Sí, ok, y sí, perdón Carlos, ¿sí usaron datos calibrados con la curva de calibración? Hola. Sí, se utilizaron los fechamientos de radiocarbono y las edades calibradas antes del presente Ok, ya para la calibradas. generación del modelo de edad. Y las edades calibradas las pones como un intervalito.
Ajá, se pone como un intervalo por ejemplo, la base de tanto a tanto, y a partir de ahí, del intervalo, pues calculamos por interpolación entre los dos puntos la edad aproximada, la edad mínima y la edad máxima de cada muestra. Sí, ¿cómo se llama? No usamos El, eso, por ejemplo, Andrés, esa información no la estamos usando, aunque se tiene, ¿no? Solamente usamos la media, ¿no? exacto. Juntaron las medias, pues, con una Sí, así Sí, es. interpolación. Sí, sí, ahí el problema de ignorar la variabilidad es que sí es significativa, o sea, sí son varios cientos de años, ¿no? Sobre todo si vas hasta hace 12.000 años, etcétera, cuando Sí, empezó el Holoceno, sí son varios cientos de años, y más aún que no estás cuantificando variabilidad entre los dos, de uno al otro. En medio donde no fechaste nada, no estás cuantificando, ¿sí? así es. Y entonces, cuando tomas en cuenta esa variabilidad, puedes tener cronologías que la relación, entonces la relación edad-profundidad tiene incertidumbre, ¿sí? Y entonces esa incertidumbre puede llegar a ser hasta de 1.000 años, ¿sí? Sobre todo en donde no fechaste, ¿sí? Entonces, eso le puede dar al traste completamente a la, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una buena cronología, y los análisis de proxies, como lo ejemplificaste ahorita, están basados en esa hipótesis que es falsa, que está equivocada, que no debes de seguir, de que tienes una cronología exacta. Pues eso no es. Yo estaría muy de acuerdo si hubiera poquito error, hubiera un error tolerable en esas edades, ¿sí? Pero, como tú dices, no nos podemos dar el lujo de tomar 80 fechamientos para hacer una cronología más bonita, ¿sí? ¿Cómo se llama? No podemos darnos ese lujo, y entonces hay bastante variabilidad en esa cronología, y pues simplemente partir de esa hipótesis pues es completamente, no está bien, pues, no está bien, ¿no? No, perfecto. Qué bueno que nos lo dices, Entonces, Andrés, porque digo, tenemos como 6 meses nosotros recién que estamos básicamente trabajando en entender primero el problema, el lenguaje, este, todo lo que envuelve el problema, y la otra es el entender qué tipo de métodos se han ido utilizando, de qué están hechos, y obviamente esto que mencionan, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades de cada método? ¿Qué considera y qué no considera? ¿Y de qué supuestos está hecho? Y obviamente sí. a partir de ahí, pues empezar a buscar mejores herramientas, ¿no? Ya sea en el área de computación, de estadística, el área de ciencia de datos, pues, o el Sí, área propia de estadística, ¿no? Que, que eso es otro tema de discusión, ¿no? Si, el tipo de herramientas, porque pues, los biólogos, ecólogos están muy acostumbrados a entender por qué sale lo que sale, pues, ¿no? Más que un resultado nada más, sino entender por qué sale, ¿no? claro, claro que sí. Sí, pues los biólogos son científicos, pues, quieren entender lo que está detrás, no nomás meter los datos a una lavadora, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo me he enfocado mucho en la construcción de la cronología, y desde hace mucho tiempo hemos tenido la pregunta de qué hacer con los proxies, ¿no? Ya una vez que haces la cronología, ¿cómo reconstruyes el clima? Una vez que teniendo una cronología con incertidumbre, ¿cómo reconstruyes el clima? Pues, Mm. ¿cómo se analizan los proxies? Eso lo hemos dejado de lado. Entonces, pues está súper padre que ustedes estén interesados, y pues podemos colaborar, estaría padrísimo. No, Y excelente. ahorita precisamente Marco Aquino, que es mi postdoc, ¿cómo se llama? También trabaja en eso.
nada más que con fechamiento de plomo, no de carbono 14, plomo, que plomo es más reciente, es de 200 años para la fecha. Pero también ya tienen que construir cronologías y todo eso. Y hay un paquete en R que te ayuda a hacer la cronología, pero con incertidumbre. Ok, perfecto. No, muchas gracias, André. Te vamos a tomar la palabra. Sí, Este, sí, sí. Sí, está padrísimo, porque hemos dejado de lado eso de después, ya que haces la cronología, después, ¿qué haces con los proxies? Lo intentamos algunas veces, antiguamente, con pues Marten, que era mi sí, sí me postdoc. acuerdo de Martín. Ah, pues con él y con Marco, con otros, pues sí, precisamente. Entonces, hicimos algunas cosas y lo dejamos de lado y ahí está en el tintero, pues. Sí, perfecto, ¿no? Excelente, excelente, Andrés. Te voy a tomar la palabra. Y creo que justamente esta parte corresponde a la parte inicial del proceso, pues, ¿no? A la Claro. de estar muy seguro de que tus datos de entrenamiento, que tus datos de fósil estén bien, que tengan todo lo que necesitas tener para poder pasar a la otra, ¿no? A la parte ya de reconstrucción, que es otra cosa, pues, ¿no? ¿Hay una Sí. pregunta? Ah, no, perdón, ¿quieren continuar o...? No, no, ya, gracias, Ok, gracias. JBH, si quieres Hola, formularla. sí, soy Jean Bernard. Ah, Diré mis perdón. iniciales nada más. Hola, ¿qué tal? Tenía nada más dos preguntas como desde muy afuera, ¿no? O sea, nada más por curiosidad casi. Una es eh, la, sobre el uso de los polenes, ¿no? Me preguntaba eh, si a las escalas de tiempo que se trabaja eh, hay un impacto, como decir, de proceso de evolución, ¿no? O sea, si una misma familia de árbol o de arbusto, por ejemplo, eh, cambia, puede cambiar lo suficiente en esos periodos que consideran como para no reflejar lo mismo, o sea, no estar correlacionado de la misma manera con las variables climáticas mientras pasa el tiempo. Wow. Ok, Claro. bueno, le voy a El dar, experto tiene que ser de la parte. Eso es lo bueno, bonito la de parte, tener el experto aquí, ¿no? bueno, la parte de la escala temporal cubre el Pleistoceno, es decir, los últimos 16.000 años. A escala evolutiva, la escala temporal que abarcamos es muy corta. Por lo tanto, Ok, las poblaciones de plantas que nosotros tenemos en el pasado, en el pasado de la secuencia sedimentaria que estamos analizando, las poblaciones de plantas, las especies de las poblaciones de plantas que hay debieron ser similares a las que hay actualmente, solamente ya. que en otra región cercana a nuestro sitio de estudio, por el desplazamiento de la temperatura y las precipitaciones. Ya. Entonces, no hay una escala suficientemente grande de tiempo como para poder hablar de un cambio evolutivo, una diversificación de especies o generación de especies nuevas, sino es más bien un proceso migratorio de las poblaciones de plantas que se desplazan en altitud o horizontalmente para compensar de cierta manera la variación ambiental. Ya veo, ya veo. Y luego la segunda pregunta era si, ¿cómo se llama? Si en si en el modelo temporal, como que no habría manera de como introducir como un prior que sería como la evolución del clima global, digamos, eh, como lo conocen ya los paleontólogos, imagino, o sea, meter eso como el orden cero y luego ver localmente qué pasa al orden uno, ¿no? Yo Utilizar concuerdo, por... sí, O sea, utilizar perdón. como un prior en el modelo temporal que corresponde a lo que la comunidad, imagino, de paleontología conoce sobre qué fue la evolución del clima globalmente a nivel de la Tierra o a nivel de una región, imagino que se debe de saber,
en los últimos pues 12.000 años, ¿no? Y usar eso como un modelo cero y luego ir refinando, digamos, este modelo con la información local, de lluvia de polenes, etcétera. Ah, muy bien. Creo que, bueno, como modelo base pudiera utilizarse, por ejemplo, la secuencia estratigráfica de hielo que hay en Groenlandia, eh, que, por ejemplo, que se utiliza valores de isótopo 18 para establecer una temperatura en el polo, ¿no? Entonces, normalmente esta secuencia se utiliza como la secuencia tipo, ¿no? De esto. Entonces, puede ser utilizarse como un modelo para ajustar, así como mencionan, o sea, como el filtro, para hacer el filtro para este trabajo. Sin embargo, por la latitud que tenemos nosotros en nuestro sitio de estudio, que es prácticamente tropical, no tenemos la certidumbre completa si el modelo puede ajustarse de la misma manera en latitudes polares a las latitudes tropicales que tenemos. Ya veo. Entonces, Okay. Sí, pero es sería una como una parte del análisis. muy buena, Bernard, porque digamos, esa fue la hipótesis de la directora de tesis o sea, lo que acabas de comentar, Ujú. la directora de Carlos, o sea, dijo, bueno, usemos algo, del isótopo 18 de Groenlandia, pero en realidad, como dice Carlos, no sabemos localmente qué tanta Ujú. las variaciones locales, Ujú. no, qué tanto están haciendo cambiar, ¿no? Pero sí la Claro. idea básicamente era la que mencionas, ¿verdad? De empezar con algo que ya sea muy conocido como un modelo cero, pues, ¿no? Y ver qué tanto se mueve de ahí o lo que hagamos, qué tanto discrepa y tratar de entender esas discrepancias si son reales, depende del método, o son causadas por el método, o son causadas por justamente el tipo de lugar donde se están haciendo el análisis, ¿no? Muy bien, sí. Muchas gracias por las respuestas.